En este video vamos a hacer funcionar nuestra ventana de clientes a través de la base de datos. Vamos a insertar nuevos registros, modificar, eliminar y consultar los datos. Para ello vamos a necesitar de una librería que vamos a encontrar en la página oficial del PostgreSQL, una librería que se llama JDBC. JDBC significa Java Database Connection. Aquí vamos a tener las diferentes versiones para Java 6, 7, 8. Vamos a descargar la versión más reciente. Una vez que ya descargamos, vamos a pegar en nuestro paquete de librerías y vamos a añadir al pad de nuestro proyecto. Entonces, una vez que ya tengamos esto, vamos a necesitar una clase que se llama ConnectionBD. Esta es una clase que acabé de crear con los siguientes atributos estáticos. Va a tener el host, el puerto, el usuario y la contraseña, como también el nombre de la base de datos que voy a utilizar para operar con el sistema. Aquí está el nombre de la base de datos. Yo sencillamente necesito conocer estas credenciales para que me pueda conectar desde Java a mi base de datos. Entonces aquí ya tengo completada todas las informaciones. Este es el atributo que nos va a permitir conectarnos. Esta clase está dentro de esta librería, son recursos que nos proporciona ya el JDBC. Lo mismo las sentencias, el statement que va a tener este nombre STM. Entonces aquí vamos a ponerlo dentro de un try catch para que en caso de que ocurra algún tipo de error en esta parte nos pueda imprimir el error y podamos saber qué opciones tenemos para poder solucionar el error. Entonces este es el enlace o la ruta que tengo que utilizar para conectarme a la base de datos. Entonces, una vez que ya tengo esto, voy a proceder a crear lo que son los llamados DAO. Entonces voy a crear un nuevo paquete que se va a llamar DAO. DAO quiere decir Data Access Object o objeto de acceso a datos. En este paquete vamos a crear todas las clases que van a contener las sentencias de SQL de inserción, de actualización y demás. Entonces este se va a llamar DAO clientes, como que vamos a empezar con clientes. Vamos a tener un método insertar, vamos a tener otro que va a ser actualizar, otro que va a ser eliminar y otro que va a ser consultar. Entonces vamos a borrarle todos estos comentarios. En todos estos métodos vamos a necesitar parámetros. Insertar va a recibir como parámetro mi entidad clientes. Entonces voy a seleccionar este cliente que tengo en mi paquete entidades. Ya voy a estar trabajando con estas clases en donde tenía todos mis atributos definidos con sus datos iniciales y los métodos para recuperar, que es el get y el set para asignarle valores a cada atributo. Entonces voy a ponerle un nombre a mi parámetro que se puede llamar cli sin problemas, y lo mismo va a pasar con el método actualizar. Entonces aquí clientes cli también. Eliminar podría ser lo mismo, y consultar vamos a agregarle un parámetro que se llame filtro. Ya vamos a ver después por qué. Entonces aquí vamos a crear una sentencia. Lo mismo vamos a necesitar en actualizar, en eliminar y en consultar. Dentro de estas sentencias irán todo lo que es referente al script SQL. Entonces, la mejor forma para no cometer errores en el momento de escribir es mandarle a crear al propio pgadmin las sentencias de creación. Entonces, eso voy a encontrar aquí en mi pgadmin. Clic derecho, script, insert script, para insertar clientes. Entonces me genera todo esto y voy a proceder a copiar esto así mismo dentro de mi sentencia. Entonces voy a eliminarle estos caracteres que me generó de forma innecesaria. Estos también voy a dejarlo en una sola línea para que se entienda por el momento. Bien, voy a borrarle este
este esquema, que no es muy necesario hacer referencia a este esquema porque es público. Entonces lo voy a quitar nada más de ahí y lo voy a tener así. Habíamos dicho que en algún momento que nuestro ID iba a ser autoincremental, entonces no es necesario insertar esta información. Nosotros vamos a mandarle a la base de datos solo a partir de cédula en adelante, entonces no vamos a necesitar insertar ID. Por lo que tengo que eliminar también este primer argumento de valores. Entonces voy a proceder a concatenar aquí en esta sentencia los valores de cédula, nombre, apellido y demás que va a venir a través de este parámetro desde el formulario. Entonces primero tengo que agregar comilla simple a todo esto. No importa qué tipo de datos sea, le voy a agregar comilla a todos. Voy a ir reemplazando estos valores y después voy a ponerle más y dentro de esa comilla más también para todos. Dentro de comilla simple más de esta forma. Hay que atender muy bien al hacer esto porque es ante un mínimo error nuestra sentencia SQL no funcionaría. Entonces aquí es donde voy a empezar a cargarle los valores. Como en primer argumento tengo cédula, entonces aquí tengo que poner CLI get cédula, el método que me permite recuperar el número de cédula. El siguiente es nombre, entonces CLI get nombre. El siguiente es apellido. El siguiente es sexo. El siguiente es teléfono. Después tengo dirección, nacimiento y estado. Nacimiento, dirección y después estado. Entonces de esta forma ya estoy construyendo toda la sentencia SQL. Yo puedo mandarle imprimir esto a mi método insertar. Le puedo poner sentencia aquí para que pueda ver los valores que se están enviando a la base de datos. Todos mis métodos deben estar en public static para que pueda acceder de manera estática desde el formulario y sin tener que instanciar mi clase DAO. Todos mis métodos entonces tienen que ser public static. El siguiente procedimiento es la conexión a la base de datos. Yo tengo todo preparado ya en esta clase conexión BD para que pueda conectarme y desconectarme de la base de datos. Entonces pongo conexión bd.conectar y con eso ya me estoy conectando. Ahora, después el siguiente procedimiento es conexión bd y mandarle ejecutar ya nuestra sentencia. stm.execute y sentencia dentro del paréntesis. Después necesitamos desconectarnos de la base de datos. Esto es sumamente importante porque si no nos desconectamos, se irán acumulando conexiones en nuestra base de datos y en algún momento nuestro sistema se va a estancar o va a forzar al sistema operativo a que se reinicie por sobrecarga. Entonces vamos a rodear este método con try catch para que si ocurre algún tipo de error entonces nos imprima el error. Este mismo procedimiento es para la sentencia actualizar, pero nuestra sentencia aquí va a tener una estructura diferente. Vamos a mandarle crear a nuestra tabla de clientes el script update, que es para actualización de registros. Una vez que ya tenemos esto aquí, vamos a copiar también, vamos a colocar en una sola línea para que no nos agregue ningún carácter en el lado de Java. Entonces vamos a seleccionar todo esto y vamos a pegar ahí. Nuevamente vamos a borrarle a este que dice public y en el caso de ID no vamos a setear esta parte, pero sí vamos a usar en otro lado. Ya voy a explicar enseguida. Voy reemplazando nuevamente estos valores. Get cédula, los signos de pregunta voy reemplazando por los valores que vienen en mi parámetro CLI. Entonces CLI.getNombre. Nuevamente solicito tener cuidado esta parte para no cometer algún error, porque un carácter nos equivocamos y ya no va a funcionar. Entonces
esto cli get sexo, después cli.get teléfono, cli.get dirección, cli.get nacimiento, y en estado cli.is estado. Aquí en el where es en donde ya entra el concepto del primary key o la clave primaria. Vamos a utilizar la clave primaria como referencia para actualizar el registro. Entonces la condición va a ser where cli id sea igual a, podemos ponerle comilla también sin problemas, cli.get id. Vamos a utilizar el id del cliente para poder actualizar este registro. Entonces aquí ya tengo hecho mi método actualizar. Seguidamente voy a hacer el de eliminar, que también viene siendo lo mismo, y voy a pegar aquí estas funciones. El procedimiento es igual, nos conectamos, ejecutamos y nos desconectamos. Entonces aquí lo que cambia va a ser la sentencia. Entonces la sentencia es delete from clientes where cli.id, que también vamos a utilizar como referencia el id para eliminar. Entonces si no le colocamos el where, se eliminan todos los registros de clientes. Por eso hay que tener cuidado y siempre colocarle where cli.id para utilizarlo como referencia. Después vamos a necesitar el método consultar. Todos estos métodos que estoy creando de insertar, actualizar y eliminar no tienen ningún tipo de retorno a mis métodos, por eso están en void. El caso de consulta sí que cuando yo ejecute necesito que me retorne algún valor y va a ser la colección de lista de clientes. Entonces tengo que utilizar un array list, pasarle que el modelo de mi lista va a ser clientes de mi entidad, y entonces ya tengo que declarar aquí arriba otro array list que va a ser como una variable clientes lista igual a new clientes, perdón, new array list. Y en la sentencia voy a utilizar select asterisco from clientes. Entonces por ahora lo voy a dejar así y después explico cómo va a funcionar el filtro, pero por ahora se va a quedar así. Entonces aquí ya necesitamos nuevamente un try catch, va a ser de tipo SQL exception aquí en el catch, y vamos a mandarle imprimir el error. Dentro de bueno, vamos a conectarnos aquí primero, que es más importante, conectarnos y desconectarnos después. Conexión BD, desconectar. Dentro de necesitamos declarar una variable de tipo resultSet, y aquí en donde se va a cargar toda la información que venga de la base de datos, que va a ser la lista de clientes. Entonces resultSet resultado va a ser igual a conexión BD nuevamente .stm.executeQuery. Entonces este método executeQuery significa ejecutar consulta, que también me pide un parámetro de tipo SQL, cosa que ya tengo aquí, y tiene un tipo de retorno de tipo resultSet. Entonces eso vamos a cargar dentro del resultado. Ahí vamos a mandarle ejecutar esto y vamos a hacer un ciclo mientras, un while resultado.next. Este método tiene un tipo de retorno booleano, es decir, lo que verifica es si existe un próximo registro. Normalmente está en false cuando el resultado viene vacío, y true si es que viene al menos un registro. Entonces el mientras va a recorrer mientras haya un siguiente registro en la lista que estoy consultando. Entonces antes de eso voy a necesitar también un objeto de clientes. Entonces voy a declarar null por el momento porque tiene que ser vacío al principio. Cuando existe un registro, cuando entra
como verdadero en este ciclo mientras yo tengo que instanciar un nuevo cliente, un nuevo objeto. Entonces new clientes aquí recién se instancia y aquí voy a empezar a setearle cada uno de sus valores. Entonces set id va a venir del resultado.get y tengo que seleccionar el tipo aquí, el tipo de dato. Entonces este es un int, entonces get int. Tengo que poner el nombre de la columna que es cli-id. Lo otro es para el nombre. Entonces set nombre y el tipo va a ser getString. Obviamente que el nombre de columna va a ser también cli-nombre. Y después voy a necesitar para apellido. También va a ser de tipo string, entonces solamente le cambio aquí. Necesito también el de cédula. También va a ser de tipo string. O sea, aquí cédula, nombre, apellido. Después voy a necesitar el de dirección, podría ser. Aquí no importa el orden en que le asignemos los valores, lo importante es que le asignemos a todos. Dirección. Entonces cliente.set, cédula ya tengo, dirección también, estado necesito también. Resultado.getBoolean es este porque es verdadero o falso. Recuerden que su valor es booleano. Entonces estado, cliente.set, necesito nacimiento, resultado en su caso es date, entonces pongo aquí cli nacimiento, cliente.set sexo, resultado.get string, get int, cli sexo. De acuerdo a su tipo de dato, entonces vamos seteándole. Ahora necesitamos teléfono, resultado.getString va a ser este y va a ser cli teléfono. Una vez que yo ya tengo cargado el objeto con cada uno de sus atributos provenientes de la base de datos, estos son nombres de mis columnas. Es decir, si yo ejecuto en el pgadmin select *from clientes, aquí me van a traer en forma de lista la información. Por ahora tengo vacío, pero aquí me muestran el nombre de las columnas. Entonces de cada una de estas columnas yo tengo que leer con el método getString y asignarle a través del método set a cada atributo. Una vez que yo ya tengo el objeto creado, tengo que añadir eso a mi lista. Entonces lista.add, y ahí automáticamente mi lista ya me pide un objeto de tipo clientes, que es justamente lo que acabé de crear. El Eclipse ya me lo reconoce aquí directamente. Este es este. Con eso yo ya tengo cargada la lista y puedo irme aquí abajo después de desconectarme de la base de datos para darle un retorno a mi consulta. Por eso yo cuando asigné que mi método iba a tener un tipo de retorno, el Eclipse ya me marca en error porque necesito un método, o sea, un código que retorne esa lista que yo estoy creando, que es este. Entonces le tengo que poner, después de desconectar a mi método, return lista, para que al terminar de ejecutar se me retorne una lista de clientes. Ahora sí me puedo ir en mi formulario de clientes y voy a programar ahora mis métodos para que me pueda funcionar cada uno de estos métodos del DAO también. Entonces voy a necesitar el método guardar, voy a necesitar el método eliminar, que me parece que ya tengo aquí. Sí, ya tengo aquí. Este es mi método de eliminar. Este es mi método de editar. Entonces lo que voy a necesitar por ahora es solamente esto. No, también necesito el de consultar. Necesito el de consultar aquí. Bien, aquí voy a crear una instancia de clientes. Entonces clientes cli igual a new clientes. Tengo que crear el objeto y lo que tengo que hacer es que cada uno de los atributos de este objeto sean cargados a través de mis componentes de la interfaz gráfica. Eso quiere decir que cada uno de estos text fields tienen que enviarle los valores
a este objeto para que después le pueda yo mandar a mi DAO eso y finalmente se guarde en la base de datos. Entonces cli.setID, vamos a empezar por ID, y como los componentes de caja de texto solo trabajan con string, por ejemplo tfid.getText, esta es la única forma para que yo pueda obtener el texto que se cargó en esa caja de texto. Pero este es un tipo de dato INT, entonces el Eclipse me dice que no se puede setearle un string a un INT. Y aquí viene el poder del paradigma orientado a objetos de los lenguajes de programación que nos permiten convertir los tipos de datos de un tipo a otro. Por ejemplo, esto devuelve un string, pero yo quiero que se convierta eso en un INT, entonces tengo que escribir integer.parse INT y este método recibe un string aquí dentro. Le voy a pegar ese código de tf-getText y con eso se soluciona. Entonces seguidamente voy a hacer lo propio con cédula. Como cédula es de tipo string, no necesito convertir nada, entonces voy a escribir cédula.getText. Cli set nombre tf nombre getText. En todo esto por ahora no necesito convertir nada, en el caso de apellido tampoco. Entonces continúo nada más, cli.set dirección tf dirección.getText, cli.sexo, este es de tipo INT. Entonces la forma en que yo voy a crear, a leer, quiero decir, sexo va a ser en la posición de mi lista de selección, .getSelectedIndex. Esto colocamos getSelectedIndex porque no funciona como un text field directamente, porque agregamos otro componente. Aquí tenemos sexo, por ejemplo, entonces nosotros podríamos agregarle aquí a sexo unos cuantos ítems, por ejemplo add ítem, y le voy a poner masculino y femenino. Como primera medida vamos a ponerle a este seleccionar, así le voy a colocar. Entonces yo, si me voy a mi modo diseño, puedo ver que ya tengo aquí los ítems y ya puedo seleccionar. Ahora tengo que entender que si no se selecciona nada, yo tengo que validar después el sexo, pero vamos a hacer eso en su momento. Por ahora se queda así, cli.set teléfono, por ejemplo, teléfono.getText. Y ahora nos falta el de nacimiento. Para el tema de nacimiento necesitamos hacer algunas validaciones. Primeramente necesitamos agregar un atributo, vamos a agregar aquí en nuestro text field format un nuevo método. Vamos a crear aquí uno que se llame string a date. Entonces este lo que me va a permitir es convertir un string a un atributo de tipo date. Explico brevemente. Si yo pongo set nacimiento me pide una información de tipo fecha, pero mi text field nacimiento solo me puede retornar un texto, y un texto todavía no tiene un formato, entonces este me dice que no se puede aplicar. Por eso tengo que hacer conversiones, y en Java propiamente no existe un método que me pueda convertir eso a fecha, entonces yo tengo que crear mis propios métodos. La clase se llama SimpleDateFormat. Entonces aquí tengo que tener cuidado para tener un solo formato de ser posible, para evitar algún tipo de error. Para ver más los tipos de patrones pueden revisar en internet patrones de fecha y van a encontrar que hay un montón. Entonces en mi caso yo voy a utilizar día, mes y año, y eso se define de esta forma. Este va a ser día, este va a ser mes y esto va a ser el año. Todo va a ser en números.
Aquí voy a preguntar, voy a decirle a mi método que me pida aquí un string fecha, y que me retorne un date de tipo Java útil. Finalmente voy a darle un return fmt.parse fecha. De esta forma, bueno, voy a crear aquí primero como una variable fecha date, voy a ponerle, y así, fecha date, y este voy a rodear con un try catch. Este va a ser el tipo nulo primeramente. Entonces también tengo que tener otro método que haga al revés, es decir, que haga de un date haga un string. Entonces este vamos a colocarle así, date a string. Entonces aquí directamente voy a hacer fmt.format fecha. Va a ser un poco más simplificado. Entonces estos dos métodos me van a ayudar a hacer las conversiones de los métodos. Entonces voy a cortar esto y voy a poner este fnacimiento.string a date y le voy a pegar este aquí. Entonces con eso ya tengo resuelto esa parte. Una vez que yo ya tengo cargada toda la información de cada atributo, lo que voy a proceder a hacer es guardarlo a través del DAO. Entonces DAO clientes.insertar, y automáticamente me pide el objeto clip, que es esto, cada uno ya cargado con el texto. Yo tengo que mandarle ejecutar a mi botón guardar este método. Entonces me voy al modo diseño, puedo hacer doble clic directamente aquí para que me agregue un evento. Aquí ya tengo el evento, entonces voy a darle en guardar. Esto ya lo podríamos probar. Vamos a ejecutar nuestro sistema. Nos vamos aquí en clientes, voy a hacer clic en nuevo. Aquí no voy a insertar nada, en cédula voy a poner 1, 2, 3. En nombre ya voy a poner algo, y voy a seleccionar el sexo, un número de teléfono, una dirección, fecha de nacimiento y un estado. Nos faltó estado, setearle, cierto. En el método aquí tenemos que preguntar primero, si se seleccionó este o este. Entonces if cbx, perdón, era así, activo, vamos a ver cómo se llamaba nuestro componente. Para ello seleccionamos este y se llama rdbtn activo. Entonces si el radio button activo is selected, entonces click set estado es true. Podríamos colocar también directamente este, porque en todo caso devuelve un estado booleano. Entonces con esto vamos a saber ya si este se seleccionó, entonces va a ser true. Si no se seleccionó, este va a ser falso. Entonces con eso ya se solucionaría directamente. Pero por ahora voy a intentar guardar así. Entonces le doy clic en guardar. Aparentemente no pasó nada, pero yo podría ir en mi base de datos a verificar si efectivamente se guardó. Vamos a ver. Entonces aparentemente no se guardó, entonces tengo que verificar obviamente en mi Eclipse a ver qué fue lo que pasó. Voy a mirar mi consola y dice error porque se agregó una string. Claro, en el caso de ID vamos a setearle así. Vamos a preguntar primero si el ID está vacío. tfid.getText
si es distinto a empty, es decir, si se cargó algo en el ID. Entonces, para poder probar ahí mismo nada más, voy a ponerle un 0 acá. Voy a dar en guardar y voy a verificar en mi base de datos. Todavía no está guardando, entonces tengo que ver nuevamente dónde está el error. Tengo que mirar en mi sentencia SQL a ver si está mal algo. Entonces copio esta sentencia que me imprimió, voy a pegar aquí arriba y voy a ver si hay algún tipo de error. Voy a hacer en fin, insertar, dice la sintaxis no es válida para Kuruwatu. Claro, yo estoy colocando al revés aquí. El valor Kuruwatu yo estoy seteándole a nacimiento, es la penúltima columna, entonces veo que el nombre de mi columna está nacimiento y yo le estoy pasando Kuruwatu, entonces no es una sentencia válida, por tanto tengo que modificar esa parte. Entonces vamos a mirar, seguramente en el DAO hice mal algo. Sí, efectivamente cargué mal, ¿sí? Voy a ver que este es el último campo, estado, después el penúltimo es nacimiento y yo le pasé dirección, entonces esto tiene que ser nacimiento y aquí debía ser get dirección. Entonces nada más ahí me equivoqué, por eso no me estaba funcionando. Por eso es importante imprimir, reitero nuevamente, nuestras sentencias. Cuando ya funciona ya podemos eliminar porque ya no es necesario imprimir. Una vez que funciona ya no hay nada que cambiar. Entonces nuevo nuevamente, 1, 2, 3, ponerle aquí un nombre, sexo, teléfono, dirección y un estado. Vamos a clic en guardar y nuestra consola al menos ya no está dando ningún error, o sea, se conectó, ejecutó la sentencia y se desconectó de la base de datos. Yo podría verificar estos ejecutando estas sentencias en mi base de datos, select from clientes, y voy a ver que aquí ya está la información. Lo que necesito ahora es que al guardar todo este componente se limpie. Eso sucede con el método cancelar y que la información ya me muestra aquí en la tabla. Entonces cuando haga clic en cancelar, como pueden ver, este deshabilita todo, pero no está limpiando, o sea, siguen habiendo algunos restos de información. Entonces eso es lo que voy a hacer ahora. Ya tengo el método estado formulario. Dentro de este yo había hecho la siguiente condicional: si es que yo le decía que habilite los formularios, deshabilite la tabla y deshabilite también el botón nuevo. Caso contrario, habilite la tabla y habilite el botón nuevo. Entonces yo tengo que decirle aquí en el else, en el caso de que se esté cancelando la operación, que limpie también todos los text fields. En este caso el de ID voy a quitarle de la habilitación. Este siempre tiene que estar deshabilitado. Entonces, cédula, set text, y va a pasarle comilla vacía, tf nombre, set text, también comilla vacía, lo mismo con apellido, lo mismo con nacimiento, lo mismo con dirección. Tengo que hacer lo propio a teléfono. Y eso es todo, prácticamente. Claro, tiene que ser rdbtn activo. Voy a ponerle set select true y rdbtn inactivo set selected false. Esto es para que no estén marcados al mismo tiempo estos dos de esta manera. O sea, yo cuando hago clic aquí, este tiene que estar habilitado, pero si hago clic aquí, este se deshabilita y este permanece habilitado. Entonces prácticamente eso es lo que estoy haciendo en esta parte.
Bueno, voy a hacer esto en otra parte. Voy a cancelar este, pero voy a hacer en otra parte la validación. Una vez que yo ya limpié todos los campos, tengo que actualizar la información en esta tabla, como había dicho, y para eso vamos a hacer algunos códigos en el método consultar. Primeramente tengo que definir aquí una lista entre los atributos. Entonces va a ser de tipo privado, ArrayList, va a ser de tipo clientes y voy a llamarle lista clientes igual a new ArrayList. Entonces esta lista se va a cargar de esta forma: lista clientes igual a DAO clientes.consultar. Me pide aquí una información, pero todavía no le voy a pasar nada de filtro, eso lo voy a hacer después. Entonces aquí ya tengo la lista de clientes y voy a proceder a cargar los datos en la tabla. Para eso tengo que limpiar primero mi tabla de clientes. Entonces voy a llamar tvclientes.limpiar y después voy a hacer un for. Aquí necesito un for. Voy a colocarle for each y ahí voy a recorrer clientes. Toda esta lista va a recorrer a través de este objeto. Entonces tengo que poner tvclientes.setFila y aquí necesito crear un vector de tipo objeto. Entonces object, aquí le voy a poner valores igual a, abro y cierro llave. Dentro de esas llaves voy a estar cargando los valores. Entonces a setFila le voy a pasar valores. Dentro de este tengo que cargar según tengo ordenado mis columnas. Entonces voy a copiar esta información que tengo aquí en mi constructor por defecto. En tvclientes.setColumnas yo tengo definidas las columnas. Entonces en ese mismo orden tengo que cargar para que tenga sentido, ¿verdad? Entonces voy a pegar aquí como comentario para tener como referencia y voy a colocar clientes. Y aquí veo que primero tengo id. Entonces get id, coma, clientes. Aquí tengo cédula, entonces get cédula. Después tengo nombre y apellido y esto puedo concatenar uno al lado de otro. Cliente.getNombre más para que pueda aparecer uno al lado de otro. Clientes.getApellido. Después, coma, viene sexo. Y en cuanto a sexo, recuerden que nosotros primero teníamos 0 era seleccionar, selección, y 1 era masculino y 2 era femenino. Entonces yo tengo que crear aquí un vector que se llame sexo, aquí que se llame sexo, y va a ser igual a, abro y cierro llave también, y aquí le puedo poner una comilla vacía porque esta es la selección y el segundo es masculino, el otro es femenino. Entonces para poder resolver lo del sexo tengo que colocar aquí sexo, abro y cierro corchete para indicarle la posición en que voy a seleccionar uno de estos valores, y eso va a venir con clientes.getSexo porque sexo guardaba la posición de mi lista de selección o de mi combo box. Entonces esto va a hacer de forma automática ahí. Después tengo teléfono, entonces clientes.getTeléfono. Luego tengo nacimiento. Aquí es importante ya formatear de acuerdo a mi text field. Entonces voy a seleccionar fecha de nacimiento .data string y aquí le voy a pasar clientes.getNacimiento. Entonces con esto ya tengo cargada la información dentro de mi base de datos. Entonces aquí dentro de estado formulario voy a decirle que en caso de que se le pase un valor falso
O sea, cuando la acción es deshabilitar todos los componentes, quiere decir que ya terminé la operación. Entonces dentro de este else, luego de limpiar todos mis campos, voy a llamar a mi método consultar. Entonces voy a terminar esta operación y voy a probar nuevamente mi ventana. Entonces me voy nuevamente en clientes, voy a hacer clic en nuevo. Como verán, aquí ya me está apareciendo los valores nuevos. Entonces voy a cargar aquí cédula, por ejemplo, otro también, otro cliente, cualquier apellido, voy a seleccionar el femenino, teléfono, dirección cualquiera, lo mismo para fecha de nacimiento, y voy a decirle que es estado activo. Cuando yo guarde, se tiene que limpiar todo esto y tiene que aparecer la información aquí. Entonces yo no le estoy llamando todavía a mi método estado componente cuando termine de guardar. Eso lo tengo que hacer aquí. Entonces estado formulario false le tengo que pasar, o mejor dicho, voy a hacer clic en el botón cancelar. Entonces me tiene que cancelar do clic porque el botón cancelar ya tiene esta operación. Entonces yo cancelo y van a ver que aquí me aparece ya la información en mi base de datos. Yo podría utilizar ya estos botones para poder accionar el método eliminar y el método editar. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Nos vamos nuevamente a nuestra acción de eliminar. Aquí es importante preguntar primero si es que se seleccionó al menos una fila. Pongo acá tvclientes.getTable.getSelected row es mayor a -1. Cuando no se está seleccionando nada, el valor es -1. Yo pregunto si es mayor a -1, al menos se está seleccionando una fila. Una vez que ya tengo eso, tengo que preguntar si el usuario está seguro que desea eliminar esta información. Entonces eso se hace a través del JOptionPane.showConfirmDialog. Voy a seleccionar voy a ponerle el mensaje como tal. Entonces de esta manera está seguro que desea eliminar este registro de clientes, y como título vamos a ponerle pregunta. En el tipo va a ser JOptionPane.YesNoOption para que me aparezcan los botones sí y no, nada más. Si la respuesta de esto es igual a JOptionPane.YesOption, o sea, si el usuario hizo clic en el botón sí, ahí recién voy a ejecutar mi método del DAO clientes.eliminar. Me pide un cliente. El cliente va a estar dentro de la lista clientes en la posición en que se hizo clic en la tabla. Entonces voy a copiar este método así mismo y voy a pegar aquí. Si es que se elimina correctamente, yo tengo que actualizar otra vez mi tabla. Entonces voy a hacer clic voy a llamar al método consultar. Entonces voy a ejecutar nuevamente y voy a probar. Entonces voy en clientes, voy en eliminar, voy a hacer clic en este segundo y aquí me pregunta, ¿está seguro que desea eliminar este registro de clientes? Entonces le digo no. Entonces aparentemente no pasa nada, pero si le digo que sí, se elimina la información y desaparece de la tabla también. Entonces si yo me voy a mi base de datos, voy a ejecutar y voy a ver que solamente tengo este registro. Entonces mi eliminar ya funciona. Este es el más sencillo de todos. Ahora, para modificar
tengo que hacerlo dentro de guardar nada más otra vez. Entonces aquí la única diferencia va a ser que tengo que preguntar si es que el ID está cargado. Entonces tfid getText.isEmpty se va a guardar, else se va a actualizar. Voy a ponerle actualizar y voy a pasarle clic aquí. Entonces voy a hacer que mi ID esté deshabilitado siempre. Tengo que buscar aquí tfid set enable false para que siempre esté deshabilitado. Bien, necesito otro método que se llame cargar formulario. Este método lo que va a hacer es que cuando yo haga clic en este registro, toda esta información se cargue en este formulario para poder editarlo. Entonces voy a hacerlo de esa manera. Cliente, clic nuevamente igual a lista clientes.get tvclientes.getTable.getSelected row, o sea, la fila seleccionada, la posición de la fila seleccionada, es decir, si se selecciona este va a ser 0, si se selecciona el de abajo va a ser 1, 2, 3 y así de manera continuada. También tenemos que hacer una validación en esta parte, se me olvidó hacer una validación de que sí o sí este método se ejecute solo si se seleccionó al menos una fila. Entonces aquí es mayor a negativo 1. Entonces después yo ya puedo setear, por ejemplo, tfid setText cli.getID para poder convertir ID, por ejemplo, nos está devolviendo un número y la caja de texto ID solo trabaja con texto, o sea, con string. Entonces nosotros tenemos que hacer nuevamente esta conversión así como hicimos hace un buen rato. Entonces string.valueOf y le vamos a pegar eso. Entonces vamos a hacer para cada atributo lo mismo, cli.getCédula, tfnombre.get.setText, cli.getNombre, tfapellido.setText, cli.getApellido, tfdirección setText, cli.getDirección, tf nacimiento, me está faltando setText, y aquí necesitamos hacer nuevamente una conversión a través de esta misma caja de texto. Entonces date a string y cli.getNacimiento dentro de eso. Ok, necesitamos también mandarle a seleccionar el sexo. Entonces cvxSexo setSelectedIndex cli.getSexo. Necesitamos también estado, entonces vamos a hacerlo así. Si cliente está activo, entonces vamos a seleccionar rdbtn activo true y el otro va a ser falso para el rdbtn inactivo. Bueno, tiene que ser falsa. Si no, tiene que suceder lo contrario. Entonces aquí va a ser false y aquí va a ser true. Listo. Cuando yo ya tengo cargada esta información, yo ya puedo proceder a habilitar este formulario para poder editar. Primero hay que ir al modo diseño para asignarle un evento de clic a nuestra tabla. Entonces bueno, de hecho que esta tabla ya tiene un evento de clic. Yo simplemente me tengo que ir en la acción editar,
se me olvidaba ese detalle. Yo tengo que ir en cargar formulario, primero que se ejecute cargar formulario y después que se ejecute estado componentes, true, para que se me habiliten todos los componentes. Bien, voy a finalizar esta operación y voy a probar nuevamente mi registro de clientes. Entonces voy en clientes, voy a hacer clic en nuevo, número de cédula, un nombre, sexo, dirección, fecha de nacimiento, activo y guardar. Entonces se limpia todo esto y se guarda la información aquí. Ahora voy a hacer otro bien rápido para hacer algunas pruebas. Guardar. Entonces aquí se van creando los registros. Ahora yo quiero editar esto, entonces puedo ir seleccionando estos y decirle editar, y aquí me carga la información. El ID es 3, como pueden ver aquí, el número de cédula, todo esto. Entonces aquí yo puedo poner 55, puedo ponerle que se llama Jorge, se apellida Cardoso, un número de teléfono, puedo ponerle la dirección y puedo poner en estado inactivo. Tengo que validar también para que se seleccione solo uno de estos dos. Entonces voy a hacer clic en guardar a ver si me actualiza. Entonces puedo ver que ahora sí ya se actualizó. Es Jorge Cardoso, se fue con toda la información que yo le indiqué, que es la dirección San Miguel y que está en estado inactivo. Entonces solo me falta hacer algunas validaciones, porque si yo voy en nuevo y no cargo información en fecha, por ejemplo, y le doy en guardar, van a ver que no pasó nada, pero en la consola imprimió un error porque dice que la sintaxis no es válida para el tipo date null. O sea, se fue un valor nulo en fecha porque no cargamos ninguna información. Eso es importante, establecer validaciones dentro de nuestro formulario CRUD. Es decir, las validaciones son aquellas técnicas que se utilizan para hacer que el registro sea válido. Entonces vamos a crear aquí el método validar. El método validar va a funcionar de la siguiente manera. Yo voy a decirle que validar va a retornar un valor booleano. Entonces voy a ponerle que si todo va bien va a retornar true. Pero existen situaciones como por ejemplo si no se carga fecha de nacimiento. Entonces voy a preguntar aquí tf fecha nacimiento .getText contains. Voy a preguntar si la fecha de nacimiento tiene guión bajos, es porque no se cargó nada. Esto solamente pasa en el caso de las fechas. En el caso de cédula, por ejemplo, será de la siguiente manera. Tengo que hacer un if tfcédula.getText is empty. Si está vacío el campo cédula, estoy preguntando. En este caso tiene que retornar false porque no puede quedar vacío eso. En el caso de nacimiento también tiene que ser false, y es importante colocar siempre un mensaje, show message dialog. Primero vamos a ponerle el título, el campo cédula es obligatorio. Entonces información incompleta en este if, y aquí vamos a ponerle que es un mensaje de tipo advertencia. Entonces una vez que muestre este mensaje, yo necesito que el foco vaya directo a ese campo obligatorio para que el usuario pueda completar. Entonces voy a darle en request focus, y lo mismo tengo que hacer para fecha de nacimiento. Necesito este mensaje de esta forma. El campo fecha de nacimiento va a ser en este caso tf fecha de nacimiento, y de hecho que podríamos autocompletarle ya con
con una información. Por ejemplo, tf fecha de nacimiento, setText, tf fecha de nacimiento, punto data string, new date. Le voy a poner para que traiga la fecha actual. Y vamos a mandarle a seleccionar todo. tf fecha de nacimiento, punto select all, para que seleccione todo el texto. Entonces, si yo me voy a mi sistema nuevamente a ejecutar, voy en clientes, voy a hacer clic en nuevo y voy a hacer clic en guardar. No estoy llamando todavía a mi método validar, muy importante, no me va a funcionar aún. Yo tengo que llamarle a mi método validar justo antes de que ejecute la inserción o la actualización en todo caso. Entonces este if tiene que ir dentro de otro if que va a ser mi validar. If validar, si todo esto es verdadero, entonces que ejecute. O sea, ahí recién me va a hacer esa operación. Entonces ejecutamos aquí. Nos vamos en clientes nuevamente. Vamos a hacer clic en nuevo y vamos a hacer clic en guardar. Y como verán nos aparece aquí un mensaje que dice: el campo cédula es obligatorio y no nos permite continuar hasta que no se complete esa información. Entonces yo hago clic en OK y el foco, o sea, el cursor va directamente a esto. Pero si completo con alguna información esto y le doy clic en guardar, me dice también que campo fecha de nacimiento es obligatorio, y si presiono OK, aquí me trae la fecha actual y me selecciona todo el texto por si quiero cambiar. Esta es la operación correcta para validar informaciones, y evidentemente tendremos que hacer eso para nombre y también para apellido, porque no puede irse un registro de cliente sin nombre y sin apellido mucho menos. Entonces tenemos que validar toda esa información. Este video queda hasta aquí y dejo a cargo de ustedes continuar con las siguientes operaciones. Gracias.